Muchas gracias por su oración. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, empecemos. Mi nombre es Carolina Prieto, no estoy por acá mucho los miércoles. Yo pertenezco al grupo de jóvenes de los sábados. Vengo a Yeshua hace 11 años, desde que tenía 15. Soy ingeniera de producción, trabajé un tiempo acá en la escuela como evangelizadora y hoy les vengo a compartir un tema, que aquí la comunidad hizo muy bien la ambientación a este tema del que vamos a hablar, y es de una mujer que ha sido un poquito polémica pues en los últimos años, y que nuestra iglesia a veces la malentiende, que a veces algunos aprovechan pues para hablar de más, pero que tiene unas cosas súper interesantes. Y hoy vamos a hablar de quién. ¿De María qué? ¿Cuál? María Magdalena, muy bien. Vamos a hablar de María Magdalena. Hay muchos textos que se le atribuyen a María Magdalena, pero vamos a hablar de dos que sabemos que sí, efectivamente, pues era María Magdalena. Mejor dicho, hay muchos chismosos de María Magdalena. ¿Cuáles son los chismes? No, que eso era la esposa de Jesús, que tenían yo no sé cuántos hijos, que era una prostituta. Y por ejemplo, el texto que conocemos muy famoso, en el que una mujer le lava con perfume y sus cabellos los pies a Jesús. Algunos teólogos se lo atribuyen a María Magdalena, pero no sabemos realmente si es de María, si es de María Magdalena de la que se habla. Entonces, para esta noche, yo escogí dos textos que seguro sí es María Magdalena, y con los cuales vamos a ver unas características hermosas de su vida que nos van a servir también en nuestra vida. Los invito a que los que trajeron Biblia, apuntes, bien puedan saquen sus cuadernos. Y vamos a empezar. El primer texto del que vamos a hablar está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, el versículo del 1 al 3. San Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 3. Los que no tengan Biblia ahí, tranquilos, pero muchísima más atención. Dice así: después de esto, Jesús anduvo por muchos pueblos y aldeas, anunciando la buena noticia del reino de Dios. Los 12 apóstoles lo acompañaban, como también algunas mujeres que él había curado de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas iba, ¿quién? María, la llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. También Juana, esposa de Cusa, que era administrador de Herodes, y Susana y muchas otras que los ayudaban con lo que tenían. Este es el primer texto que nos habla de María, a la que le decían la Magdalena, y nos dice solo dos características de María. Primero era que ¿qué estaba haciendo María Magdalena? ¿Qué hacía? Seguía o acompañaba a Jesús. Y lo segundo que nos deja ver el texto es que ¿qué le había pasado a María Magdalena? ¿O qué había hecho Jesús en ella? La había curado. Dice que le había sacado ¿cuántos demonios? 7 demonios. Muy bien. Entonces, les dije que escogí dos textos. Este primer texto lo escogí para darnos cuenta de quién era María para Jesús. ¿De quién era quién para quién? ¿Quién era María para Jesús? Y para esto vamos a hablar un poquito de quién era la mujer en el pueblo de Israel. Esto es un tema pues muy común que hemos escuchado, los que vienen a diplomado lo saben un poco mejor, y pues nosotros sabemos a grandes rasgos que la sociedad en la que vivía Jesús era una sociedad muy machista. Una época muy privilegiada de mi vida en la que estuve yendo a unas clases de teología con un padre súper teso que se llama el padre Hernán Cardona. Y entonces pues yo era como muy polémica con el padre y le preguntaba mucho del papel de la mujer, o más bien le reclamaba de que pues que el papel de la mujer en la iglesia, que el papel de la mujer en la Biblia. Y entonces él una vez me dijo: Caro, yo un día hice un estudio
pero ni siquiera pues fue como un estudio formal, pero hizo una corta investigación de la mujer en la Biblia. Y entonces me lo pasó. Es un pequeño estudio súper académico, no tiene pues nada pastoral, pero unas cosas de las que leí ahí pues me impactaron mucho. Y hoy se los traje pues como un pequeño resumen que nos va a ubicar de quién era la mujer en Israel. Pues resulta que en la época de Jesús sabemos que la sociedad era una sociedad machista, pero en especial Israel pues era la región como donde era pues más claramente marcada la diferencia entre los hombres y las mujeres. Imagínense que hace un tiempo, hace como 2 años, fui a un matrimonio en Marruecos y para mí fue súper impactante ver, porque una cosa es uno pues escuchar, imaginarse, ver en películas esa diferencia entre los hombres y las mujeres, pero yo lo viví y lo sufrí, además de eso, y me impactó muchísimo, pues porque imagínense que en las calles uno nunca ve a un hombre con una mujer, nunca, jamás, o sea, pueden ser esposos o lo que sea, pero los hombres siempre están con los hombres y las mujeres siempre están con las mujeres. Y las mujeres uno siempre las ve con los niños, o sea, con las mujeres o con niños. Pero nunca ves un esposo y una esposa caminando, cogidos de la mano, no. O sea, es muy marcada la separación. Además, ellos en el Corán, ellos les prohíben tomar, beber. Entonces, el plan pues de los musulmanes es ir a tomar té, que es como para nosotros como un bar o una taberna. Y allá uno pasa por esos lugares y no hay ni una sola mujer. Es imposible uno encontrar una mujer. Es un lugar de hombres. Entonces a mí esto pues me impactó mucho. Aparte porque uno siente pues como el peligro, siempre las separaciones, aquí van a estar las mujeres, allá van a estar los hombres, es como con una cosa que uno se siente muy incómodo pues al ser occidentales nosotros. Pero entonces en este texto pues, que en este estudio que hizo el padre Hernán Cardona, decía muchas cosas de las mujeres. Pues lo primero es que la religión era exclusiva de los hombres, que las mujeres no podían estudiar la Torá, eso lo sabemos, que la mayoría de las mujeres eran analfabetas. Uno a veces dice eso como muy normal, pero realmente ustedes se imaginan uno no, pues no poder leer, no saber qué dice en algo que ve en la calle, no poder escribir un número, eso es una limitante enorme. Además, las mujeres eran consideradas una carga para la familia y una carga que pues que nadie podía ignorar y que era, se les decía, un mal inevitable el ser mujer, pues o el tener en la familia a una mujer. Además, que se les imputaba, escuchen esto, que eso a mí me rayó horrible, una peculiar maldad femenina. Y entonces entre este texto, pues entre este estudio que hizo el padre Hernán, citó a un escritor judío que se llama Filón, que miren pues lo que decía la mujer. Decía, el alma está compuesta por una parte masculina y una parte femenina. La parte masculina, escuchen, es experta, profunda, justa, prudente, piadosa, llena de libertad y de bondad, amante de la sabiduría. La parte femenina es irracional y dispuesta a las pasiones bestiales, al miedo, al placer y deseo de donde brota una flaqueza incurable y enfermedades indescriptibles. Qué hermoso, ¿no? O sea, pues y por eso, después de esta hermosa explicación del alma, este señor, este judío Filón, decía que por eso solamente el hombre pues era imagen de Dios. Pues imagínense las mujeres que íbamos a ser imagen de Dios. Entonces que solo el hombre era imagen de Dios. Además, durante muchos siglos la mujer fue considerada inferior al hombre por haber sido creada solamente por el hecho de haber sido creada bíblicamente después que el hombre. Y pues otra de las cosas
que más reforzaba todo esto pues de los judíos frente a la mujer es que todas las personas importantes para los judíos eran hombres. Los jueces, los sacerdotes, los rabinos, los maestros, los patriarcas, los sabios, todos eran hombres. Y podían, pues como para empezar a oficiar una ceremonia judía, tenían que estar presentes mínimo 10 hombres. Podían estar 1000 mujeres y eso era como si no estuviera nadie. Hasta que no estuvieran los 10 hombres, no se empezaba. Entonces, pues, ¿quién era la mujer en el pueblo de Israel? Nadie. La mujer, escuchen esto, la mujer no tenía derecho a grandes proyectos, la mujer no podía crear, no podía tener, ni desear, ni soñar. La mujer era simplemente una posesión, no era nadie. Y pues nadie podía trabajar los sábados, pero las mujeres sí debían trabajar los sábados. Y además, pues con esta termino así porque el estudio es muy interesante. Pero miren pues lo que algunos piadosos judíos todavía rezan. Bendito eres tú, Señor eterno, Dios soberano del universo, porque no me hiciste mujer. Eso rezan los judíos. Yo pues no me lo estoy inventando y yo no soy teóloga, pero el padre Hernán Cardona, que sí es teólogo, pues lo anotó ahí en su estudio. Entonces, pues para el pueblo judío, en Israel, la mujer no era nadie. Y entonces, ¿por qué les hablo de esto? ¿Y por qué en este texto? Porque este texto lo que nos ayuda a entender es quién era María para Jesús. Aunque para el pueblo judío María no era nadie, para Jesús María era alguien importante. María era tan importante que el Señor hizo una cosa hermosa con ella. Y es que se apiadó y la sanó. ¿Qué hizo con ella? Se apiadó y la sanó. Y entonces yo he reflexionado un poco sobre realmente de qué fue que la sanó el Señor. ¿De qué sanó Jesús a María Magdalena? La sanó y la liberó del complejo de inferioridad. ¿De qué la sanó? Del complejo de inferioridad. ¿Y será que María Magdalena tenía un complejo de inferioridad con esto que acabamos de leer? ¿Sí o no? Claro, si la mujer no era nadie, era inferior al hombre. Entonces, de lo primero que la sanó fue el complejo de inferioridad. ¿Y por qué les quiero hablar de esto? Profesionales, jóvenes, universitarios, porque yo me he dado cuenta que este es uno de los grandes dolores que tenemos los jóvenes hoy. ¿Y por qué los jóvenes de hoy tenemos un gran complejo de inferioridad? Porque no hemos tenido papás que nos elogien y porque no hemos tenido papás que descubran cuáles son nuestros talentos. Como les digo, pues yo pertenezco al grupo de jóvenes, no muy diferente a las realidades que tenemos aquí. Y yo he tenido la gran bendición pues de conocer muchos jóvenes y sus vidas y sus realidades. Y sobre todo el Señor me ha dado una gracia y es de trabajar mucho con los papás, porque es que esos son, por ahí es donde empieza todo. Entonces he notado que nuestro complejo de inferioridad surge a través de la incapacidad del que los papás nos digan: usted es capaz, usted es valioso, usted es muy bueno para tal cosa, usted sirve para algo. Porque los papás a veces no entienden algo, y es que desde el momento en el que usted y yo ponemos un pie afuera de nuestra casa, no va a haber nadie que nos diga: usted es capaz de hacer eso, usted es muy valiente, usted es muy bueno para tal cosa. Y resulta que los papás tienen esa misión en nosotros. Lo que pasa es que muy poquitos lo hacen. Entonces, ¿cuántos de los que estamos acá no hemos recibido esas palabras y esa afirmación? Y tal vez tú ni te des cuenta, pero tienes un complejo de inferioridad, algo en tu interior que te dice o algo que recuerdas de ese momento en el que tu papá o tu mamá te dijeron: usted no es capaz, usted no sirve para nada. Me acuerdo una niña que atendí una vez en una asesoría de 15 años que me decía: es que yo me quiero suicidar, yo me quiero suicidar. Entonces yo le preguntaba: ¿y vos le has dicho a tu mamá y a tu papá lo que vos querés hacer? Y entonces ella me dijo: es que sí. Y yo: ¿y qué te dicen tus papás? Pues que vaya y me le tire al metro.
Entonces yo era, pero pues a veces los papás con ese tipo de respuestas que surgen por un montón de cosas, por desespero, porque ya no saben qué más decirle, porque no se aguantan a la muchachita. Entonces nos dicen un montón de cosas que van quedando en nuestro corazón y nos van hiriendo. Y vamos creyéndonos que somos inferiores. De lo segundo que la sana, bueno, por lo otro que surge este complejo, aparte de que nuestros papás no nos dicen para qué somos buenos y no nos elogian, es porque la sociedad nos está constantemente diciendo que somos unos incapaces. Hace poquito me tocó hacerle una entrevista a una persona pues que estaba aplicando a un puesto. Y entonces, digamos que era muy seguro de sí mismo. Entonces estábamos haciendo dos personas la entrevista. Yo tengo 26 años, este año cumplo 27 y entonces, y con la que estaba haciendo la entrevista es menor que yo. Entonces esta persona a la que estábamos entrevistando nos va diciendo lo siguiente, como que no, y ustedes como se han podido además que leer tal libro de yo no sé quién, que habla que si uno a los 27 años no tiene seis inversiones, uno ya fracasó. Entonces ella y yo nos miramos como, fracasamos, realmente fracasamos, ¿no? Y es por ese montón de concepciones que vamos teniendo de que si tú a los tantos años no tienes tantas maestrías, si tú a los tantos años no has hecho no sé qué, si tú a los tantos años no has ido a no sé dónde, entonces pues estás quedado. Pues la sociedad nos empieza a llenar de un montón de estándares tan difíciles de cumplir y que pues no son reglas generales, que nos empieza a herir como de esta forma, sintiéndonos inferiores, que no somos aptos y que no estamos capacitados. ¿Cómo más la sociedad nos dice eso? Yo recuerdo cuando iba a hacer mi práctica de la universidad, en una entrevista, los muy sinvergüenzas dijeron lo siguiente. Estábamos unos compañeros, éramos como 5, de la misma universidad, de la misma carrera. Teníamos, qué sé yo, 20, 21 años y nos van diciendo lo siguiente. Bueno, y ahora cada uno va a decir por qué lo debemos contratar a él en vez de a los demás. Yo decía, ¿cómo uno responde eso sin pisotear al resto? Claro, no faltó un compañero que tenía muy gracioso que empezó a decir, pues yo quiero empezar, yo creo que a mí me deben escoger porque no sé qué, y nos pisoteó, pues nos dijo, mejor dicho, de que nos íbamos a morir. Entonces la sociedad a veces está programada para que uno, para ser bueno, tenga que pisotear al resto. Entonces esas heridas se van quedando en el corazón y esas heridas las tenía la María Magdalena, pero las estamos pasando pues al 2019, complejo de inferioridad. Además, a María Magdalena el Señor la sanó y la curó de sentirse indigna de ser amada. Ese es el otro gran dolor que tenemos en el corazón. ¿Y dónde lo he visto yo mucho? En esta enfermedad que tiene la sociedad hoy, en que las familias se separen, porque he visto demasiado dolor entre los jóvenes y yo lo he vivido cuando los papás se separan y cada uno hace su familia y pega para su lado y arma su nueva familia y entonces los hijos de esos matrimonios quedan volando. Y me he encontrado con muchos jóvenes que me dicen que no sienten que tienen casa, que no tienen hogar, que no se sienten parte de algo y que se sienten indignos de ser amados. Recuerdo mucho una niña una vez con una rabia que me decía, mira Carolina, es que cuando mis papás estaban juntos, estaban casados, yo era la niña de mi papá. Y ahora ahora se separaron, él tiene una nueva familia, tiene unos nuevos hijos y me decía con una ira y con un dolor, me decía, y ahora yo no soy la niña de nadie. Una niña de 16, 15 años. ¿Saben por qué es eso? Porque nos sentimos indignos de ser amados. Como que, ¿por qué alguien me va a amar? ¿Por qué yo no tengo lugar? Y lo otro que sabemos que nos dice el texto de lo que fue sanada María Magdalena es de los 7 ¿qué? De los 7 demonios. A veces pues han dicho
que María Magdalena es la misma de la mujer adúltera, por eso, que es una prostituta, es más, es que sí ven que le han inventado un montón de chismes, pero en realidad hay unos teólogos que hacen una interpretación muy hermosa de esos 7 demonios, y es que María Magdalena estaba poseída, pero no se vayan a lo místico, sino que era toda del mal o que era toda del pecado, es decir, que vivía una vida de pecado. Levanten la mano, ¿quién de acá no tiene en este momento ni un solo pecado encima? Ah, bueno, muy bien. Entonces, pues nosotros también somos esa María Magdalena que digamos que tenemos una parte de nuestra vida, aún no la hemos dejado iluminar por el Señor. Dicen unos teólogos que estos 7 demonios a los que se refiere el texto son los 7 pecados capitales: el egoísmo, la lujuria, la soberbia, la avaricia, la ira, la gula. ¿Quién de acá no siente que tiene que entregarle a Dios alguno de esos 7 pecados capitales? Todos. Pues todos cogíamos por partes diferentes, ¿cierto? Pero a eso se refiere el texto. Pues unos teólogos le dan esta interpretación que a mí me parece muy valiosa y muy hermosa, y que es la que yo les quiero pues compartir, y es que también nosotros esta noche estamos llamados a algo, a ser sanados por el Señor. En estos 11 años, escuchen esto, una de las cosas que a mí más me ha ayudado a perseverar es saber que el Señor me quiere sanar. ¿Qué cosa? Saber que el Señor me quiere sanar. Ni siquiera saber que el Señor me ha sanado, saber que el Señor me quiere sanar. Y me he encontrado, les confieso, en algunos momentos de mi vida que yo digo, pero yo sí no me he dejado de sanar nada. Pero yo sé que su intención, porque me ha llamado, es a que me deje sanar. Entonces, ¿cómo nos sana el Señor y por qué nos sana el Señor? Si tú te crees esto esta noche, es el primer paso para que tú y yo seamos sanos hoy. ¿Listo? Atención. El Señor hoy nos quiere sanar a través de esto, que Él nos ama primero. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Él nos ama primero a nosotros. Uno se cree pues súper bueno por venir los miércoles a Yeshua, y a veces este tipo de, pues los grupos, la comunidad, genera eso en uno sentirse muy bien. Pero uno puede venir acá y no dejar que el Señor haga nada en la vida de uno. Uno puede venir a calentar puesto. Y yo muchos años de mi vida he hecho eso. Muchos años de mi vida me la he pasado calentando puesto. Y en algunos vuelvo y digo, uy, no, me tengo que poner las pilas, esto va en serio. Y cuando me he dejado sanar por el Señor, cuando he caído en cuenta de esto, que Él me ama primero a mí, y que aunque yo esté acá, pues yo estoy acá, es porque Él me trajo, no porque yo de buena, sí, súper bueno, caí en cuenta, voy a venir a Yeshua, mejor dicho, todas las tentaciones, chao, yo voy a un grupo los miércoles. No, estamos acá, no porque nosotros somos buenos y lo estamos buscando, sino porque Él siempre nos ha buscado. Amén. Entonces, con esto vamos a pasar un poquito ya al segundo texto de la noche. Y es que la primera parte es que el Señor, ¿qué hace con María Magdalena? ¿La qué? La sana. Pero entonces aquí se parte la diferencia enorme, porque yo he conocido muchísima gente que el Señor la ha sanado de una forma increíble, de cuánta enfermedad, tristeza, abandono, soledad, depresión, ustedes se imaginan. Pero he visto muchos que se queda en eso, en que el Señor me sanó y tan lindo ese grupo y como me llegó la Eucaristía y como me sentí de lindo, pero ahí se muere la cosa. Pero resulta que María Magdalena tiene algo hermoso. Nos dice este texto que el Señor la sanó, que le quitó 7 espíritus y que María Magdalena, ¿qué era lo que estaba haciendo? Lo seguía, que le servía y lo seguía.
Y además de eso, ella no solo es de esos discípulos que nombran por ahí, que sí, que un montón de gente la seguía, como estas otras dos mujeres que leímos, Susana, ¿y cuál era la otra? Y Juana, muy bien, gracias. Sino que de María Magdalena nos hablan más cosas y vamos a ver cuál es esa diferencia. ¿Qué plus tiene María Magdalena? Entonces los invito a que vamos al segundo texto que está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, desde el versículo 1. San Juan, capítulo 20, versículo 1. ¿En qué época, en qué momento litúrgico estamos del año? ¿Cómo se llama? La Cuaresma. Bueno, a mí me pidieron que les hablara de María Magdalena como una mujer de la Cuaresma, pero María Magdalena va más allá. María Magdalena no es propiamente una mujer de Cuaresma, sino es una mujer de la Pascua, es decir, supera la Cuaresma. Este año yo he tenido este chip en la Cuaresma. Yo le he dicho al Señor, leí por ahí algo, vi algo y le dije al Señor, siempre yo he creído que la Cuaresma pues es un tiempo en el que uno tiene que hacer un montón de cosas para que el Señor actúe. Y yo este año les confieso que yo le dije al Señor el miércoles de ceniza lo siguiente, yo le dije, tenés 40 días para que me cambies la vida. Y todos los días cuando me despierto estoy haciendo este ejercicio y le digo, te queda uno menos, porque uno a veces es muy terco, pero en realidad uno cree que uno es el que más trabaja, pero Dios es el que más trabaja en uno. Entonces yo he entendido esta Cuaresma como eso, como el tiempo, un tiempo de gracia que uno le da al Señor, la oportunidad para que realmente trabaje en nuestra vida. Y por eso vamos a ver qué es lo que pasa con María Magdalena. Dice lo siguiente. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Entonces se fue corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús quería mucho. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó a mirar y vio allí las vendas, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Él también vio allí las vendas y además vio que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio lo que había pasado y creyó. ¿Qué hizo ese discípulo? Creyó. Pues todavía no habían entendido lo que dice la Escritura, que él tenía que resucitar. Luego aquellos discípulos regresaron a su casa. María se quedó afuera, junto al sepulcro, llorando. Y llorando como estaba, se agachó para mirar adentro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, pero no sabía que era él. Jesús le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto para que yo vaya a buscarlo. Jesús entonces le dijo, ¿qué le dijo? María. Ella se volvió y le dijo en hebreo, Rabuní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me retengas porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero ve y dile a mis hermanos que voy a reunirme con el que es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue y contó a los discípulos lo que había visto al Señor y también les contó lo que él le había dicho. Palabra del Señor,
Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, este texto tiene un montón de cosas. Es un texto con una riqueza súper grande. Lo primero que dice el texto es que ¿qué día fue María Magdalena a buscar al Señor al sepulcro? ¿El qué? El primer día de la semana. Y ese primer día de la semana es muy simbólico, pues recuerda el primer día de la creación, que en el primer día de la creación ¿qué había? Nada, todo era luz y tiniebla. Y el Señor, ¿qué hizo? Separó la luz de la tiniebla. Y también es muy simbólico por algo, porque si uno quiere encontrar al resucitado en la vida, tiene que irlo a buscar ¿qué día de la semana? El primero, es decir, que qué puesto en su vida le tiene uno que dar al Señor si realmente lo quiere ver resucitado en su vida. ¿Qué día? ¿Qué lugar tiene que tener Él en nuestro corazón para que lo podamos ver resucitado? ¿Y qué puesto realmente le damos a Dios? ¿Será que a Dios le damos las obras de nuestro tiempo? ¿Será que a Dios le damos pues el tiempito que nos sobra? Sí, ese día por la noche o por la tarde. Y uno a veces se siente hasta lo más de bien y le dice al Señor, no, pero es que si yo estoy yendo a misa los domingos, es más, 2 veces más a la semana voy. Y es uno como diciéndole al Señor, pues ya, o sea, muchísimo, muchísimo. Pero el Señor, si lo queremos ver resucitado, tenemos que ser como María Magdalena. Darle el primer puesto de nuestra vida y buscarlo el primer día de la semana. Amén. Yo quiero que cuando vaya diciendo esto, cada uno vaya pensando si realmente lo tiene ahí en el primer lugar del corazón. Lo otro es que a mí me parece muy gracioso porque yo me identifico con algunas cosas de María Magdalena, porque yo diría que la palabra que encierra la historia de María Magdalena es la búsqueda de ella y del Señor por ella. Y esta palabra a mí me apasiona mucho porque ha sido una de las características que más he encontrado cuando he buscado del Señor en este tiempo. ¿Y por qué? Porque es que el Señor conmigo, yo no sé si con ustedes, pero el Señor conmigo es tan intenso, pero intenso. Imagínense que hace poco, digamos que este año he venido en un proceso bien particular con el Señor. Y entonces me estaba dando súper duro ir a Eucaristía. Y yo, ay no, qué pereza. Pues les confieso aquí, no con orgullo. Y entonces imagínense que me tocó irme a vivir a Guarne por el trabajo. ¿Cómo es que yo me paso a vivir a Guarne? Y Guarne es un pueblo súper religioso. Y resulta que yo no me di cuenta y el edificio queda como prácticamente al lado de una capilla. Y todos los días por la mañana háganse de cuenta que yo estoy durmiendo con el sacerdote, porque eso se escucha todo. Se escucha por la mañana, ay se me fue la palabra, se escucha por la mañana, no los laudes, no, el Ángelus, se me fue, gracias, el Ángelus. Y los domingos, pues a falta de una Eucaristía, son 5 Eucaristías en el día. Pero no es como que uno se siente un murmullo, no señores. O sea, yo me puedo sentar en la sala a escuchar la Eucaristía. Y a mí, pues tal vez si fuera en otro momento de mi vida, sí, muy gracioso y pasa, pero yo lo sentí cuando yo llegué ahí, como que el Señor me decía, oigan a esta pues, ¿ya cree? Tan peleadita que estás con la Eucaristía, vení para acá. Al que no quiere caldo, se le dan 5 tazas. Entonces ha sido pues muy hermoso, porque yo en esas cosas veo que el Señor es muy intenso y que el Señor me quiere para Él. Y que Jesús, que Dios es un celoso de nuestro corazón. Y que cuando nos ven otras cosas, nos busca como sea, nos llama como sea, llama nuestra atención como sea necesario, a través del que sea. Y entonces por eso me gusta esta historia de María Magdalena. Y por eso Él nos recuerda a cada momento que Él quiere ser el número 1, el primero, al que busquemos de primero en la semana, nuestra primera necesidad. Otra cosa que dice el texto que no podemos pasar por alto es que dice que María Magdalena, ¿para dónde se fue? ¿Para dónde? Para el sepulcro. Una pregunta, ¿quién le dijo a María Magdalena que se fuera para el sepulcro? ¿Quién?
nadie le dijo a María Magdalena que se fuera para el sepulcro. Y esta es una de las cosas más hermosas de la vida de esta mujer. A María Magdalena nadie le dice que se vaya para el sepulcro, pero yo les voy a decir algo. Puede que tú lleves acá mucho tiempo, muchos años, muchos meses, o vengas hoy por primera vez a este grupo, pero te voy a decir una cosa, en esto no voy a fallar, esto sí estoy segura. A ti y a mí nos llega el día en el que vamos al sepulcro. A veces a uno lo llevan al sepulcro, a veces hay personas que oran por uno para que uno vaya al sepulcro, y a veces la vida misma lo lleva a que uno tiene que ir al sepulcro. ¿Y qué es el sepulcro? Una ruptura afectiva, la muerte de un familiar, la muerte de un amigo, la muerte propia, la enfermedad, el fracaso de un proyecto, el fracaso del matrimonio, la soledad, un aborto, la depresión o el sinsentido. No sé cuál de estos que nombré es tu sepulcro, pero siempre llega el día en el que tú y yo lo tenemos que visitar. Y nos pasa como María Magdalena, es que a uno nadie le dice vaya al sepulcro, pero llega el día en el que uno tiene que ir al sepulcro. A mí me parece muy gracioso que muchas mamás a veces se me acercan y me dicen, ay, venga, por favor, invite a mi hijo, dígale por favor que vaya al grupo. Pues hay un momento, hay un tiempo para todos. ¿Cuántos de ustedes tal vez vinieron una vez acá, no les gustó, dijeron que pereza ese grupo, dejaron de venir 2 años, 3 años, un mes, y después al mes, a los 3 años, a los 5 años dijeron, ay no, yo sí tengo que volver? ¿Cuándo qué? Cuando les pasó una de estas muertes, porque a uno el sepulcro lo llama, porque es una parte inevitable de la vida y porque a veces es la muerte de verdad la que lo lleva uno a Dios. Y a mí me parece muy tenaz que si tú estás acá porque a ti se te murió tu papá, tu mamá, un amigo y eso te sacudió la vida y te llevó a buscar a Dios, bienvenido. La vida está hecha de sepulcros y a veces el sepulcro es el lugar en el que tú y yo nos encontramos a Jesús. Yo me acuerdo de un sepulcro en el que yo me encontré con Dios una vez que yo me sentí muerta, mi propia muerte, cuando me dejé llevar tanto por el pecado y me olvidé tanto de Dios, que estaba tan muerta que la gente lo percibía y que en esa muerte me tocó ir al sepulcro y ahí fue que me volví a encontrar con el Señor y lo busqué. Y yo no sé si tú llegas como hoy como María Magdalena, llorando, buscándolo, desesperada. Uno ni siquiera sabe realmente a María Magdalena a qué fue el sepulcro. Si a buscarlo, a encontrarlo, a llorarlo, a mirarlo muerto, a voltearle las sábanas. ¿Para qué María Magdalena se fue al sepulcro? ¿Qué es esa necesidad? Y es que uno a veces en esas muertes, uno busca respuestas. Les cuento que hay un escritor que a mí me fascina, es mi escritor favorito, se llama José Luis Martín Descalzo y es el que más uso en mis predicaciones porque es el que más leo. Y él él se murió pues de una enfermedad y al final, en un momento pues de mucho dolor, porque fue una enfermedad de mucho dolor, escribió un pedacito, un poema muy cortico sobre la muerte. Esta muerte, a mí me gusta el poema porque es la muerte de la enfermedad y la muerte real de la vida, pero es también la muerte del corazón, la muerte de la depresión, la muerte de la soledad. Y miren lo que dice: y entonces vio la luz que entraba por todas las ventanas de su vida. Vio que el dolor precipitó la huida y entendió que la muerte ya no estaba. Morir es solo morir. Morir se acaba. Morir es una hoguera fugitiva. Es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba. Acabar de llorar y hacer preguntas. Ver al amor sin enigmas ni espejos. Descansar de vivir en la ternura. Tener la paz, la luz, la casa juntas y hallar, dejando los dolores lejos, la noche luz tras tanta noche oscura. Entonces, a veces esas muertes que nos pasan en la vida, lo que traen a nuestra vida van a ser luz, va a ser luz. Pero sí que si las buscamos en el lugar correcto. Lo que pasa es que cuando uno ha conocido de Dios, uno sabe que tiene que buscar de Dios.
Pero cuando uno nunca le han hablado de Jesús y nunca lo ha conocido, digamos que uno da sus pequeños tumbos y sus pequeños intentos antes de buscar a Dios definitivamente. Entonces María corre y grita y va y les dice: oigan, ¿cómo así se llevaron a Jesús? No lo entiendo. Ella no sabe qué es lo que pasa. Ellos vuelven, ellos entran, miran, revisan y dicen que creen. Pero ¿qué hace María? ¿Dónde se queda María Magdalena? ¿Dónde se queda? María Magdalena se queda ¿dónde? Afuera. Ella no entra al sepulcro. Ella solo ve que quitaron la piedra y se queda afuera. Y entonces, ¿por qué? Porque a María Magdalena, los otros entran y ven unas señales, es decir, que no está el cuerpo, que están las vendas, que están de otra forma, no sé qué. Pero María Magdalena tiene algo muy hermoso. A María Magdalena no le interesan las señales. María Magdalena está buscando al Señor. Es decir, María Magdalena no está aquí en este grupo por milagros. María Magdalena no está aquí en este grupo para sentir cosas muy hermosas. María Magdalena vino buscando a Jesús. ¿Tú eres María Magdalena? ¿O tú eres el que entra y se conforma con las señales? Porque esta mujer tiene eso hermoso. Ella no se va del sepulcro sin buscar a Jesús, sin encontrarlo. A ella no le interesa saber que resucitó y sí, y cómo así que se lo llevaron y que estos creyeron. ¿Cómo así es que yo vine buscando al Señor? A mí que me lo hicieron. Yo no me voy de acá sin encontrarlo. Te pregunto, ¿tú te vas a ir de acá solo con las señales? ¿O viniste a encontrar a Jesús? ¿O viniste a encontrar al Señor? Y no te vas de aquí sin encontrarlo. Y esa es la actitud que uno a veces tiene que tener en la vida para recibir una sanación. No me voy de acá hasta que no te vea. No me voy de acá hasta que no te encuentre. Y a veces yo me pongo a pensar en esa imagen de María Magdalena afuera llorando, y uno se la imagina como medio loca, ¿no? Pues como ese dolor de la muerte, porque yo, gracias al Señor, todavía no me ha tocado pues una muerte así muy cercana, pero cuando he visto a gente que se le muere a alguien importante, es un llanto muy diferente a todos los llantos de la vida. Ustedes saben el llanto de muerte, ese llanto que uno dice: Dios, pero ¿qué es ese dolor? Yo me imagino así a María Magdalena, y resulta que hay una cosa muy hermosa que yo quiero que ustedes entiendan esta noche, que el Papa Francisco le llama la gracia de las lágrimas. María Magdalena, como se queda fuera del sepulcro, llorando. Y el texto es muy insistente con que María Magdalena, ¿qué hace? Llora. ¿A usted le ha pasado que usted ha ido a una Eucaristía, ha venido aquí a un retiro, le han dicho algo, ha escuchado una predicación en el que usted parece una canilla abierta y que usted no sabe ni siquiera por qué está llorando y que le da pena? Pero ay no, yo por qué estoy llorando tanto. Escuchen esto, el llanto es la primera forma de la oración. Es la primera forma de oración y está en un texto muy hermoso en el libro del Génesis, cuando una esclava, Agar, se fue con su hijo para el desierto, ya no tenía agua, no tenía nada que hacer, y dice el texto que ella dejó al niño como debajo de un árbol y que el niño empezó a llorar, y dice, y Dios escuchó que el niño estaba llorando. No te preocupes cuando tengas esos momentos en los que solo te provoca llorar, en los que uno no es capaz de decirle nada a Dios, porque esa es la primera forma de oración, el llanto. ¿Por qué? Porque es el de los niños, porque los niños no tienen otra forma de pedir. Y si usted a veces no sabe qué pedirle a Dios ni cómo pedírselo y tiene ganas de llorar, no se preocupe, llore. A mí me ha pasado algo hermoso con el llanto. Y es que yo siempre es que soy durita para llorar, sobre todo en las cosas así como en las oraciones. Y me pasaba algo. Tuve una época en que yo decía, pero yo ¿por qué no lloro, parce? Nunca en las oraciones. Y escuchaba por allá la gente súper, pues y oraciones hermosas. Y que yo decía, pero yo quiero llorar, pero ¿por qué no lloro? Y entonces, hace como 1 año y medio para acá, el Señor ha venido haciendo una obra muy misteriosa en mi vida, y es que mis papás son separados y yo desde hace muchos años no vivo con ninguno de los dos, y a mí ellos no me hacían falta, y hace 1 año y medio me han venido haciendo falta. Y entonces imagínense que mis papás venían pues a visitarme como normalmente lo hacen,
y venía mi papá y yo era como que me despedía, era como con un taquito, pero pues obvio yo que iba a llorar, ¿cierto? Después de tantos años. Y lo mismo, mi mamá venía y me visitaba y yo era como que le tenía ganas de decirle que se quedara. Y llegaba a mi casa, que yo hasta hace poco viví con mi abuela muchos años, y entonces yo llegaba y yo quería encontrarme a mis papás, sentía eso, unas ganas de encontrármelos. Y empecé a extrañarlos y empecé a llorar mucho, muchísimo. Y me empezó a dar durísimo. Y ¿saben qué? El Señor me mostró que así me estaba sanando. Y me estaba diciendo que no era normal que yo tuviera el corazón tan endurecido y que dijera que a mí no me hacían falta mis papás y que yo no los necesitaba. Y que eso de uno a veces decir, es que como yo no conocí a mi papá, uno lo que no conoce, uno no lo extraña, que eso era una mentira muy grande. Y que uno se acostumbra a todas las cosas de la vida, sí, uno se acostumbra y uno las perdona, pero entonces a través del llanto y de esa tristeza yo empecé a sentir que Dios estaba sanándome verdaderamente, y que no era como que sí, como que uno a veces le echa tierrita a las cosas, sino que Él estaba escarbando y destapando ollas podridas en mi vida y me estaba mostrando mi dolor, mi verdadero dolor. Entonces por eso a veces para las sanaciones es necesario el llanto, pero no porque sea un requisito. A veces el Señor a uno lo sana sin llorar. Uno no tiene que llorar pues para que el Señor pase por la vida, no. Pero es una forma muy hermosa en la que presenta el texto, porque como les digo, es la primera forma de oración, la de los niños. Y dicen pues que los ángeles le dijeron María, que le dijeron mujer, le dicen mujer, se me fue, mujer, ¿por qué lloras? Ella ni le presta atención a los ángeles. ¿Por qué los ángeles no le dicen, oíste, es que resucitó, por eso se lo llevaron? Porque a ella no le interesa, ya con que le hubieran dicho eso, para ella no hubiera bastado. Ella iba ¿por quién? Por el Señor, por Jesús. Y entonces, para terminar, pues el Señor usa una de las formas más maravillosas y que ha usado siempre en mi vida y en la historia de la humanidad para intervenir, y es a través de las preguntas. Dios a través de las preguntas me ha transformado la vida, y siempre que hace como un momento de clic, lo hace a través de una pregunta. Y en la vida de María Magdalena hace lo mismo. El Señor que le pregunta, María, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Le hace esas dos preguntas. ¿Por qué lloras y a quién buscas? Y resulta que esa es la primera pregunta que el Señor le hace a los discípulos. Por allá empezando ese evangelio, les dice, pero ustedes ¿a quién buscan? Y resulta que también se la hace a otros, a sus enemigos. Cuando van a cogerlo en el Monte de los Olivos, a apresarlo, cuando llegan, Él les dice, ¿y ustedes a quién buscan? Imagínense lo profundo de esa frase, lo profundo de esa pregunta. Y ahora María Magdalena le dice lo mismo. ¿Y usted, María, por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Saben qué? A mí esa pregunta me la ha hecho el Señor siempre que me ve perdida, siempre que me ve empezando un proyecto sin preguntarle, siempre que me ve yendo muy feliz hacia un lugar que Él no me ha dicho que me vaya. Y entonces me vuelve y me hace esta pregunta, Caro, ¿a quién buscas? En ese trabajo, ¿a quién buscas? En esa relación afectiva, ¿a quién buscas? En ese puesto por el que estás peleando, ¿a quién buscas? En ese viaje, ¿a quién buscas? En esas rumbas, ¿a quién buscas? En ese vicio, ¿a quién buscas? En ese hijo, en esa hija, ¿a quién buscas? Es una pregunta muy profunda. ¿A quién buscas? Y pónganse a pensar ustedes en eso que yo sé que el Señor les está diciendo en el corazón. ¿A quién están buscando? Y entonces María Magdalena no reconoce a Jesús. ¿Les ha pasado a ustedes a veces que uno no reconoce a Dios? Que Dios hace todo lo posible pero que uno se hace el loco. Bueno, resulta que a María Magdalena le pasa como a nosotros, que a veces pues no se dio cuenta que era Jesús. Y bien lindo, uno bien inocente le dice, Señor,
pues lo confunde con el jardinero, nada más y nada menos. Uno a veces hace eso con Dios, uno confunde a Dios con el jardinero y le pregunta: Señor, pero ¿usted sabe dónde lo han puesto? Vean, a mí me da esta risa pensar que uno es así de perdido a veces en la vida y que a Dios le hace unas preguntas como tan bobas. Y entonces le dice: Señor, ¿usted sabe dónde lo han puesto? Pero tiene una cosa hermosa. Esta es la parte que a mí más me gusta de este texto. Miren lo que dice María Magdalena, no lo dice ninguna otra. Y esto para mí es la prueba más grande del amor de María Magdalena hacia Jesús. María Magdalena dice lo siguiente: dime dónde lo han puesto, porque yo misma voy a buscarlo. ¿Ustedes creen? El cuerpo de Jesús lo habían ido a llevar entre dos hombres y quién sabe entre cuántos más. ¿Y ustedes creen que ella hubiera sido capaz de ir por el cuerpo, sacarlo y llevarlo a otro lugar? ¿Saben por qué ella dice eso? Porque cuando uno ama mucho a alguien, uno no se pone a pensar de qué forma va a resolver eso, de qué forma lo voy a llevar, qué tan pesado es. Cuando uno ama sin medida, cuando uno ama auténticamente. Y por eso es que me encanta esta parte, por esa respuesta. Dígame dónde lo puso, yo voy y lo traigo. ¿Ustedes alguna vez le han dicho de forma figurada esto a alguien? Dígame, no, lo que usted necesite, a la hora que sea, usted me llama. Y a veces uno se compromete con unas cosas que uno no es capaz. ¿Y saben qué? Las veces en que yo más he sentido que he hecho este tipo de respuestas es con Dios. Yo me acuerdo la primera vez en mi vida que me dijeron que diera un tema. Y yo sí, claro, porque yo he sido más bien como que a todo le voy diciendo que sí, con estas cosas de Dios en particular. Y entonces yo me acuerdo que dije que sí. Y era en el grupo de jóvenes. Y cuando se estaba acabando la oración, yo era juepucha, yo porque dije que sí, ahora me toca hablar una hora. Y si yo hablo 20 minutos y se me acaba el tema, nadie más va a hablar, ¿qué va a pasar? Yo porque dije que sí. Pero entonces cuando uno ama mucho, uno no mide las consecuencias. Y yo te invito a eso, a que tú y yo le demos esa respuesta hoy a Dios. A que le digamos: dígame qué tengo que hacer, dígame a quién le tengo que hablar de usted, dígame a quién le tengo que llevar a ese retiro, dígame a quién le tengo que decir que venga al grupo, dígame cuándo tengo que entrar a comunidad. Porque esa es la respuesta verdadera del amor. No medir, no pensar cómo lo voy a cargar, qué voy a hacer, con qué tiempo. Pero es que yo tan tímido, pero es que yo tan gago, pero es que yo tan... No, dígame dónde está, yo voy y lo traigo. Y entonces, pues viene el culmen de esta cita bíblica, que la comunidad lo hizo muy bien, que el Señor, ¿qué le dice? María. Y con ese María ya todo cambia. ¿Por qué? Porque les dije que el primer texto nos decía quién era María para Jesús. Y este segundo texto nos dice quién es Jesús para María. ¿Por qué? Porque cuando Dios a uno lo llama por el nombre propio, Dios le da la identidad. Dios es el que es. ¿Ustedes han escuchado esa frase? Dios es Yahvé, el que es. Pero Dios no solamente es el que es, Dios es el único que da el ser. ¿Dios es qué? El único que da el ser. Y por eso es el capaz de sanar el complejo de inferioridad del que hablábamos de la mujer. ¿Por qué? Porque Dios es el único capaz de decirte quién eres tú verdaderamente. Porque Dios es el único capaz de decirte que eres digno de su amor, que eres digno de recibir herencia. Acuérdense que las mujeres no eran dignas de nada. Y Dios aquí nos dice: tú eres Carolina, tú eres capaz de tal cosa, tú tienes tal talento. ¿Saben cuál es nuestro problema? Que escuchamos lo que todo el mundo cree de nosotros, pero no escuchamos lo que Dios cree de nosotros. Escuchamos lo que todo el mundo tiene para decirnos, pero no escuchamos lo que Dios tiene para decirnos. Escuchamos cuáles son los talentos que tenemos para el mundo, pero no escuchamos los talentos que Dios tiene para decirnos que nos ha dado. Entonces, por eso en María Magdalena lo resumimos así. Ella es una mujer que se da cuenta en el primer texto quién es ella para Jesús, y en el segundo quién es Jesús para ella, porque se da cuenta que Jesús es su amor y que no se va a ir de ese lugar sin encontrar a su amor, y que es capaz de darlo todo. Y por eso de María Magdalena se dice que es el apóstol de los apóstoles. María es la superapóstol, porque
ella fue la encargada de irle a decir a los apóstoles: hey, yo vi a Jesús resucitado. ¿Y saben qué me dijo? Me dijo tal cosa y tal otra. Es decir, que para uno ser apóstol lo que tiene que hacer es ver a Jesús, primero de verdad verlo y luego decir lo que me mandó a decir Jesús. Entonces, pues esto era lo que tenía para compartirles. La vida de María Magdalena ha estado empañada de un montón de chismes en los últimos tiempos, pero es la apóstol de los apóstoles y era una mujer que su corazón ardía de amor por Jesús. Amén. Los invito a que terminemos orando y le entreguemos todo esto que meditamos al Señor. Los invito a que se pongan de pie o se queden sentaditos como estén más cómodos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que donde estás cierres tus ojitos. Y le entregues al Señor esa palabra, ese pensamiento que te puso en especial en el corazón en esta noche. Antes de que a María Magdalena Jesús le dijera María, solamente había nombrado por el nombre a Lázaro y a Felipe. Y sabemos lo que pasó. A Lázaro le da vida cuando lo llama por el nombre. Dile: Jesús, esta noche quiero descubrir quién soy yo para ti, quién eres tú para mí. Jesús, que me llames por mi nombre significa que yo soy tuyo y que tú eres mío. Como dice el profeta, te he llamado por tu nombre. Tú eres mío, tú eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo. Señor Jesús, te damos gracias por la vida de María Magdalena, por su testimonio. Te damos gracias por lo que has hecho en ella, pero sobre todo te damos gracias por lo que quieres hacer esta noche en nuestras vidas. Te damos gracias porque nos has traído a sanarnos. Dile: gracias porque me has traído a liberarme de la ira, del pecado, del orgullo, de la lujuria, de la avaricia. Porque me has traído a liberarme del complejo de inferioridad. Porque me has venido a decir que soy valiosa para ti, que soy valioso para ti. Porque me has venido a decir que soy digno de tu amor y digno de tu herencia. Y que lo que más nos sana, Jesús, esta noche es saber que tú te adelantas a amarnos, que tú eres el primero, que tú nos buscas. Y que quisiéramos, como esta noche, tener el privilegio de ser los primeros que te vean resucitados. Dile: y hoy no me voy de acá. No me conformo con señales, no me conformo con canciones lindas, no me conformo con lo que sienta en mi corazón. Te quiero ver. Dile: te quiero ver, Jesús. Dile: vine por ti, Señor, vine a encontrarte. ¿Dónde te han puesto? ¿Dónde están? Yo te voy a buscar, yo te cargo, yo te traigo. Señor Jesús, ven y pon en nosotros ese don maravilloso de María Magdalena, ese don, esa gracia de quererte buscar, de no medir el amor para ti, de que nuestro corazón arda en deseos de encontrarte. Espíritu Santo de Dios, yo te pido tu presencia, desciende en este lugar, desciende en nuestros corazones. Ven y habita en nuestros miedos, en nuestros complejos, en nuestras dudas, en nuestros vacíos, y transfórmalos. Y haz que nosotros busquemos a Jesús, que lo queramos verdaderamente encontrar, que no nos hagamos los locos cuando nos llama.
Dile: Jesús, llámame por mi nombre, dame identidad, dime quién soy yo para ti. Ven, Espíritu Santo, ven. Dile: yo te busco. Yo te busco con fuego de mi corazón. Yo te busco. Díselo al Señor: yo te busco. Yo te busco, recibe mi adoración. Y ahora vas a pensar en ese sepulcro al que has llegado sin que nadie te diga. Esa ruptura afectiva, esa muerte de un familiar, de un amigo, esa depresión, un aborto, un sinsentido, esa enfermedad por la que estás pasando tú o una persona que amas, ese fracaso en alguna área de tu vida, ese revés económico al que has llegado, al que has tenido que ir, al que has visitado y en el que esperas encontrar a Jesús. Porque si estás aquí es porque esperas encontrarlo. Cierra tus ojitos y dile: Jesús, este es mi sepulcro. Y en este sepulcro, en medio del dolor, de las lágrimas, de la muerte, de la enfermedad, del sinsentido, en medio de tantas preguntas, dile: yo necesito encontrarte. Dile: no me voy de acá sin encontrarte, Señor. Dile: no me quiero conformar con señales. Yo te quiero ver a ti. Yo te quiero ver más allá del dolor. Yo quiero ver qué es lo que vas a hacer con esta separación de mi familia, con el rencor que hay en mi corazón. ¿Qué vas a hacer? Y si le tienes que decir llorando, orando, llorando, díselo. Dile: Señor, yo no sé cómo más decírtelo. La única forma que tengo para expresarlo es con las lágrimas, porque me duele. No sé qué más hacer, estoy desesperado, desesperada. Dile: te quiero ver. Muéstrame la resurrección en medio de este sepulcro. Muéstrame la resurrección, la vida en medio de mi muerte. Ven, Espíritu Santo, ven. Te anhelo. Dile: te necesito. Te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito. Y vas a escuchar eso que dice esta canción: yo te busco con fuego en el corazón. Solo lo vas a cantar si tú realmente lo sientes en este momento. Ganas de buscar a Dios, pero con el corazón ardiente. Ganas de buscar a Dios, pero sin medidas. Ganas de amarlo sin límites. Ganas de entregarle lo mejor de ti, tu tiempo, tus talentos, tu corazón. Si tú quieres buscarlo, pero así, con el corazón ardiente, se lo vas a cantar a Dios con sinceridad. Dile: yo te busco
con fuego en el corazón. Dile: yo te necesito, te anhelo, te quiero para mí. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Señor Jesús, yo te alabo y te bendigo y te doy toda la honra y la gloria, porque tú eres el que hace arder nuestro corazón. Te doy gracias por los corazones que están aquí ardiendo en deseo de encontrarte, ardiendo en deseo de seguirte y de servirte. Los que quieren ardientemente conocerte con más profundidad. Los que quieren ardientemente amarte con más amor puro y sincero. Tú sabes que aquí hay corazones que arden porque te necesitan, que arden porque han tocado muchas puertas. Tú sabes, Señor, que aquí hay corazones que arden porque han llorado demasiado. Tú sabes, Señor, que aquí hay corazones que arden porque han visto milagros. Hay corazones que arden porque están agradecidos por lo que tú has hecho por ellos. Y por eso te damos toda la gloria y la honra a ti. Porque tú en estos 40 días has venido trabajando en nosotros. Y yo te pido, Papá del cielo, que no dejes de hacerlo. Que sigas trabajando en nuestros corazones. Y que eches más fuego. Que arda con más intensidad nuestro corazón. Quémanos más. Sigue quemando nuestro pecado. Sigue quemando nuestro orgullo. Sigue quemando lo que no es tuyo. Sigue purificando nuestros corazones y nuestros pensamientos. Sigue haciendo más tuyos nuestros planes y proyectos. Para que cada vez te veamos más vivo en nosotros. Para que cada vez entendamos más tu resurrección. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.